bienvenidos a Substrate Podcast, un espacio en el que vamos a charlar sobre uno de los temas, yo creo, más candentes de la actualidad económica, empresarial y sobre todo social, que es la inteligencia artificial y específicamente sobre cómo Substrate, la empresa Substrate, está durante los últimos años desarrollando esta tecnología, iba a decir esta nueva tecnología, pero Substrate existe desde el año 2017 ya, o sea que la trayectoria ya viene de lejos. Vamos a charlar, como digo, sobre la inteligencia artificial, sobre Substrate y con quién mejor que hacerlo que con sus propios fundadores, con Lorenzo Serratosa y con Iván García. Lorenzo Serratosa es el actual presidente de la compañía e Iván es el CEO. Bienvenidos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Pues yo encantada de charlar un poquito con vosotros porque, bueno, estábamos ya antes de empezar este episodio charlando un poco y la verdad es que me parece un tema muy interesante y me parece muy interesante cómo nacisteis, cómo habéis llegado hasta aquí y a mí me gustaría que lo compartierais ahora ya con todos. La primera pregunta entonces sería, ¿cómo os conocisteis vosotros dos y cómo nace la empresa Substrate? Bien, pues Iván y yo nos conocemos desde hace muchos años, desde, yo sé, lo menos 30 años, Sí. algo así. Y nos conocimos practicando Aikido, practicando artes marciales en el mismo dojo, y ahí empezamos primero una relación de amistad como compañeros de artes marciales, y luego ya una relación profesional que primero nos llevó por el mundo financiero, muy enfocados y con mucho interés por la tecnología. Siempre nos ha interesado mucho la tecnología. Yo ya empecé invirtiendo precisamente en bolsa, ¿no? En el .com. O sea, imagínate, ¿no? Los primeros Amazon, todas esas primeras historias de la tecnología en el .com. Y a partir de ahí, pues hemos sido unos amantes de la tecnología, o por lo menos sí, lo hemos sido los dos. Sí. Y siempre hemos estado en el mundo financiero mirando la tecnología, ¿no? Sí, bueno, y parte de todo este recorrido, ¿no? Llegado al punto en el que la tecnología siempre ha sido un foco de atención para nosotros, pues hubo un momento en el que, desarrollando toda la parte digamos, de inversiones y asesoramiento financiero, pues topamos con una oportunidad de inversión en Estados Unidos que acabó siendo el germen de lo que luego nos traímos aquí y construimos Substrate a partir de una de esas inversiones que en su momento hicimos, ¿no? Y eso, la vida te trae circunstancias siempre, muchas veces por casualidad, ¿no? Bueno, Sí. dicen que no existen las casualidades, pero cuando tú cuentas la historia, parece que hay mucha casualidad en ello, ¿no? Y la casualidad fue Iván yendo a Estados Unidos y por una relación familiar encontrándose al verdadero germen y corazón de esta historia, que se llama Brainworth, ¿no? Que es nuestro CTO y la persona que está detrás, pues, de todas las patentes de IA y todos los desarrollos que inicialmente venimos haciendo ya. Él, antes de 2017, porque Bren se ha dedicado a la tecnología toda su vida y ha estado trabajando, pues, en JP Morgan, en Under Armour, en BAE Systems, en grandes empresas tecnológicas americanas, desarrollando Machine Learning, Reinforcement Learning, es decir, todas esas primeras aplicaciones de inteligencia artificial, desde el Machine Learning hasta hoy la IA generativa, ¿no? O sea, ese encuentro y ese interés nuestro por la tecnología y al mismo tiempo encuentro circunstancial hizo que esto naciera. Sí, porque además fue curioso porque la conexión con él era una conexión familiar y sin embargo llegó el punto en el que empezamos a ayudarle desde el lado financiero a él y al final dijimos tenemos que participar en la empresa y nos la traemos Claro, aquí. Entonces unisteis fue un como poco. parte, fue una casualidad en una gran medida y una oportunidad a la vez, ¿no? Claro, y estábamos comentando antes, ¿no? Que en 2017 el gran común de los mortales, ¿no? Que no nos dedicamos a las tecnologías, ni siquiera habíamos escuchado hablar de inteligencia artificial. Pero claro, vosotros que ya estabais un poco en el sector de las tecnologías, ya visteis que eso era un futuro sector, ¿no? Pues fíjate, perdona, la inteligencia artificial
y esto tiene mucho que ver con el mundo financiero, se estaba empezando a utilizar mucho en los hedge funds americanos, para la selección de acciones, para la creación de portfolios, para la creación de estrategias de inversión. Hay muy famoso, muy famoso Gene Simmons, ¿no?, que basó su fondo, uno de los más rentables del mundo histórico, ¿vale?, en las matemáticas, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que surgió una corriente de empezar a utilizar tecnología con matemáticas, con modelos predictivos, para poder predecir el mercado y poder crear mejores portfolios de inversión. Y ahí es donde conectó con nosotros, de la tecnología de Bren, y eso que empezamos a hacer. Empezamos a hacer esto en Estados Unidos, con algunas, precisamente en Miami, ¿no?, con algunos family office y con algunos clientes en los que empezamos a aplicar esto a la creación de portfolios. También en nuestro negocio empezamos a aplicarlo a la creación de portfolios. Sí, nosotros durante mucho tiempo siempre nuestro enfoque ha sido un enfoque, digamos, muy fundamental desde el punto de vista de la inversión, pero llevado al lado cuantitativo. Y esto nos abrió esa puerta, porque es una vertiente de inversión cuantitativa, pero basada en los datos. Y entonces la oportunidad y nuestro mindset estaba disponible para hacerlo de esta manera, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar en la creación de, digamos, de estrategias de inversión, y fue la primera, digamos, las primeras interacciones con IA en la aplicación para nosotros fue en estrategias de inversión. Vale, y a día de hoy, para que todo el mundo nos entienda, me gustaría que explicarais qué hacéis, ¿vale? Porque además tenéis diferentes tipos de clientes, ¿verdad? De empresas, universidades, administración. ¿Qué hace Substrate para sus clientes? Substrate se ha convertido a lo largo de un proceso, ¿no? Porque al final vas haciendo un proceso de elaboración o de construcción de la empresa. Hoy en día, Substrate es una empresa verticalmente integrada de inteligencia artificial, y esto, dicho así, pues parece que no se entiende muy bien, pero eso significa que juntamos software de deployment, de construcción de agentes y todo lo que es digamos, la parte de software, ¿vale? Pero la inteligencia artificial no se entiende sin que la operación la haga un hardware, ¿vale? Y por eso estamos viendo un gran crecimiento, ¿no?, en la construcción de data centers, porque el crecimiento de la IA va a llevar acompañado la necesidad de toda esa computación. Y por lo tanto hay una parte de infraestructura, de hardware, que también trabajamos en ella, pues para poder ofrecer a un cliente, desde la A hasta la Z, todo lo que necesita para crear una revolución dentro de su compañía, o transformar su compañía, o transformar una sola operación. Desde el quiero hacer todo con IA, ¿no? Y ahí podemos tener esos ejemplos que hablaban, ¿no?, de que la empresa o el unicornio del futuro será de una sola persona, ¿no?, con un montón de agentes, o sea, de transformar la IA o transformar una sola operación de una empresa, como puede ser pues ahora, por ejemplo, en Argentina, en Vaca Muerta, ¿no?, pues nuestra tecnología se está utilizando para predecir qué operaciones hay que realizar en pozos petrolíferos, ¿no?, para ejecutar mejor el trabajo de extracción de petróleo, ¿no? Entonces, desde el software hasta la infraestructura, todo lo que un cliente necesita. Y bueno, lo puedes contar mejor, pero si no tienes la infraestructura, no le puedes ofrecer al cliente las soluciones que necesita. Y si solo tienes la infraestructura, el cliente no sabe qué hacer con esa máquina. Tiene que ir una cosa con la otra, El cliente no sabe qué hacer con esa máquina, ¿no? Bueno, además es muy interesante porque antes de ChatGPT, lo que había era, digamos, una inteligencia que tiene que ver con el reinforcement learning, que es donde nosotros empezamos, que es como la IA anterior. Luego vino el ChatGPT y todo lo que es inteligencia artificial generativa, que es otro tipo de IA, que es en realidad el que permite la expansión y el crecimiento ha sido a partir de la IA generativa. Y claro, en nuestra solución lo que tenemos, digamos, es por un lado la posibilidad de ofrecer a través del lado software que comentaba
comentaba Lorenzo, es una plataforma para la orquestación y creación de agentes para poder ser desplegados en entornos empresariales y, por tanto, poder transformar tu empresa a través de la IA y obviamente, la infraestructura para soportar esa IA, que es un concepto, desde nuestra opinión, necesario por un tema que tiene que ver con seguridad, con coste para la empresa, para cuando la utiliza. En el lado, por ejemplo, del sector salud, por ejemplo, trabajamos mucho en el sector salud. En su momento hicimos una adquisición y transformamos esa empresa, una empresa que se dedica al ámbito de la salud, lo transformamos digamos, la convertimos en una empresa tecnológica del sector salud y a partir de esa empresa desplegamos toda la parte de nuestro stack vertical en el mercado de la salud. Precisamente estos factores son importantísimos. Una cosa es la gestión de la IA y otra cosa es la seguridad. Poder tener el hardware o bien en un servidor local, en el mismo hospital, por ejemplo, esto es un tema muy interesante, o poder tenerlo en un cloud privado. Este tipo de cosas hacen que una cosa sea la IA en sí misma y otra cosa la capacidad, el hardware que ejecuta la IA, dónde está, cuánto cuesta y digamos, y el dato, la seguridad de la información, quién controla eso, ¿no? Te quería preguntar, porque es verdad que has mencionado varias veces la palabra seguridad. Y es un tema que yo creo que a la gente también le preocupa mucho y me imagino que ya si estamos hablando de empresas o de administraciones públicas, pues todavía más, ¿no? Ya se han conocido pues problemas de suplantación de datos, robo de datos y tal. Me imagino que vosotros como empresa experta en inteligencia artificial, para vosotros ofrecer seguridad a una empresa que quiere empezar a trabajar con inteligencia artificial tiene que ser clave, ¿no? Es totalmente clave. Uno de Además, los competir temas. en Europa con con el tema de la IA es una ventaja en el sentido de que te obliga mucho a que la seguridad es un componente necesario. Y más ahora en las circunstancias actuales en las que de alguna manera pues Europa quiere cada vez más tener soberanía sobre la inteligencia artificial. La seguridad es un factor absolutamente necesario y nuestro trabajo y nuestro interés ha sido básicamente desde el minuto uno, digamos, la atención al componente de la seguridad como el top. Es un Claro. componente muy importante. Te voy a poner ejemplos porque, fíjate, a través de algún partner nuestro hemos hablado con muchos de los constructores de automóviles alemanes, ¿no? En cómo van a aplicar la inteligencia artificial o cómo están aplicando la inteligencia artificial. Y te dicen, no vamos a poner nada hasta que no tengamos muy claro que la seguridad del dato, o sea, que el dato no lo voy a perder. Claro. ¿Vale? Y esto es, digamos, el nivel empresa, ¿no? O administraciones con las que estamos trabajando, ¿no? Que nos dicen, o sea, aquí la clave es la seguridad del dato, porque yo no puedo perder los datos. Mis datos no pueden acabar en Luisiana o entrenando un modelo de una empresa china, americana o quien tú quieras, ¿no? Y esto es muy importante. Y Claro. hay que entender también cómo los europeos entendemos las cosas diferentes a los americanos. Tus datos en Estados Unidos, los que tú metes en una red social, pertenecen a la empresa. Pero tu dato en Europa te pertenece a ti. Y tú tienes que dar tu consentimiento para que se use. Esto lo cambia todo. Cambia cómo nosotros usamos o podemos usar ya como usuarios, no como empresas, pues ChatGPT o cualquier otra herramienta con nuestros datos, ¿no? Cuando se lo estamos dando a una empresa americana, en este caso, son suyos. Esto es muy importante que lo entendamos. Y es muy importante por eso que surjan empresas, que ya que está pasando, Sapster es una de ellas y hay otras en el mercado europeo, que hagan inteligencia artificial con estándar europeo, con seguridad europea y con valores europeos. No hablamos muchas veces, y hay mucho debate, ¿no?, en el tema de dónde nos va a llevar la IA, ¿no? Y creo que los valores europeos es muy importante que estén detrás de todos los desarrollos que hacemos tecnológicos, porque eso es donde nos va a llevar luego la tecnología como sociedad. Seguro que seguimos escuchando hablar sobre Substrate, sobre todo lo que os queda todavía por delante, un futuro más que prometedor, seguro. Ha sido un placer hablar con vosotros, Iván, Lorenzo. Nos vemos pronto y muchísimas gracias por esta A ti, conversación muchas tan gracias. interesante. Gracias. Hasta la próxima.